La misericordia del emperador adopta muchas formas, pero en las trincheras de su dominio suele llegar a través del cañón de un rifle láser o del filo de una hoja de combate. Para aquellos cuyo sufrimiento aún no les ha otorgado la liberación de la muerte, existe otro tipo de misericordia, una que avanza reptando por el barro sobre orugas, arrastrada por servidores cuyos cuerpos hace tiempo que cicatrizaron en funciones mecánicas benditas. Una que susurra himnos a través de altavoces de Vox mientras las sierras entonan sus oraciones quirúrgicas en la distancia. Esta es la historia de lo que les ocurre a los rotos. En el 41º milenio, la guerra no es simplemente la continuación de la política por otros medios. Es el estado fundamental de la existencia, la condición base con la que se miden todos los demás esfuerzos humanos. En una galaxia donde el conflicto arde eternamente, donde cada mundo sangra y cada sistema grita, los heridos no desaparecen en una cómoda oscuridad. Se convierten en otro recurso que gestionar, otra variable en las ecuaciones de supervivencia que rigen cada aspecto de la vida imperial. Los puestos médicos de la Astra Militarum no son hospitales en el sentido que los antiguos de Terra hubieran reconocido. Son centros de procesamiento, zonas de triaje donde el sufrimiento humano se clasifica y cataloga según su utilidad para el esfuerzo bélico. La pregunta nunca es si un hombre puede salvarse, sino si merece la pena salvarlo. Allí, la diferencia entre misericordia y eficiencia se ha reducido a un polvo tan fino que ni los cirujanos de campaña más experimentados pueden distinguir dónde termina una y comienza la otra. Hoy seguimos a uno de esos heridos a través de esta maquinaria de compasión calculada. Su nombre es Yorick Best, aunque para cuando su viaje acabe, ese nombre importará mucho menos que la clasificación imperial grabada en su tablilla médica. Su historia comienza, como tantas otras, en la tierra removida y la lluvia química de un mundo disputado, donde la frontera entre vivos y muertos se desplaza con cada andanada de artillería. El planeta es Mordian II, un mundo forja cuyos sagrados manufactorums han sido profanados por la marea verde de los orcos. Los 47 tropas de choque cadianas llevan 16 días defendiendo la línea Secundus, aunque el concepto de días tiene poco sentido bajo la nube perpetua de humo y ceniza que cubre el cielo. El tiempo se mueve de forma distinta en las trincheras. Se arrastra durante las largas vigilias entre asaltos, cuando cada sombra puede esconder a un comando y cada ruido extraño anunciar otra carga a piel verde. Y se acelera de forma aterradora cuando el suelo tiembla con la aproximación de los vehículos orcos, cuando el horizonte se enciende de fogonazos y el aire se llena del silbido de proyectiles entrantes. Yorick Best había sido un buen soldado. No excepcional ni heroico de la forma que gana medallas o ascensos en combate, pero sí competente y fiable, en el modo que mantiene vivas a las unidades y satisfechos a los oficiales. Llevaba 3 años sirviendo con el 47º, había sobrevivido a la guerra urbana interminable de Vaxal Prime y a las amargas campañas invernales en Isenia. Había aprendido a dormir de pie, a tragar raciones que sabían a almidón de cadáver reciclado, a matar sin dudar y a obedecer sin cuestionar. Estas habilidades lo habían mantenido con vida en docenas de enfrentamientos, le habían ganado la confianza de su escuadra, el respeto a regañadientes de sus sargentos. Pero la competencia no es armadura contra el azar, ni la fiabilidad ofrece protección frente a la indiferencia cósmica de la guerra. El ataque llegó al amanecer, aunque en Mordian II amanecer no era más que un ligero aclaramiento de la penumbra perpetua que pasaba por luz del día. El asalto orco empezó con una andanada de su artillería tosca pero efectiva, el estruendo característico de sus big shootas y el chillido ensordecedor de los lanzacohetes que hicieron que cada guardia imperial en la trinchera se lanzara al suelo en busca de cobertura. Los imperiales lo habían previsto. Los informes de inteligencia ya sugerían que los Pieles Verdes estaban concentrando fuerzas para otro empuje, y el tráfico de Vox entre puestos de mando transmitía ese tono de resignada anticipación que todo veterano reconoce. Yorick estaba en la posición de fuego 7 Delta cuando empezaron a caer los proyectiles, en un tramo reforzado de la trinchera con buen campo de tiro sobre la tierra de nadie, llena de cráteres, que separaba las líneas. Su rifle láser estaba limpio y completamente cargado, las baterías de repuesto alineadas a mano, y la máscara antigás colgaba lista de su cuello.
Ya había pasado por esto. Conocía el ritmo de los asaltos enemigos, cómo comenzaban con ataques de tanteo y escalaban en cargas a gran escala en las que los orcos arrojaban todo contra las defensas imperiales. Los primeros proyectiles eran de tanteo, explosiones que marcaban la zona mientras los artilleros orcos ajustaban la puntería. Después llegó la auténtica andanada, un bombardeo sostenido que convirtió el mundo en una tormenta de tierra y metralla. Horik se apretó contra la pared de la trinchera, intentando hacerse lo más pequeño posible, mientras los cascotes caían a su alrededor. Era la peor parte de cualquier asalto, la espera impotente mientras el enemigo trataba de matarte con matemáticas y explosivos. Todo lo que un guardia podía hacer era aguantar y esperar que su posición no fuese la elegida para atención especial. El bombardeo duró 23 minutos, aunque se sintió como horas. Cuando por fin cesó, el silencio repentino resultó casi tan impactante como el estruendo. A través del zumbido en sus oídos, Yorick oyó el sonido que todo soldado imperial teme, el rugido gutural de los gritos de guerra orcos, acompañado por el traqueteo mecánico de sus vehículos improvisados. «¡Contacto al frente!», gritó alguien desde algún punto de la línea, aunque en el caos resultaba imposible precisar dónde. «¡Pieles verdes! ¡Un montón de ellos!». Horik se levantó de su encogida posición y asomó la cabeza por encima del parapeto, entornando los ojos entre el humo y el polvo que aún flotaban en el aire. Al principio no ve más que el paisaje familiar, un erial de cráteres de obús y restos desperdigados que se extiende entre las fuerzas enfrentadas. Luego, las formas comienzan a perfilarse entre la bruma. Primero decenas, después cientos de orcos avanzando a la carrera por la tierra de nadie. Sus armas toscas brillan bajo la luz enfermiza. Detrás de ellos, las siluetas más grandes de sus vehículos avanzan pesadamente, escupiendo humo negro y chispas de motores improvisados y mal ensamblados. La respuesta imperial es inmediata y metódica. Fuego láser parpadea desde todas las posiciones de la línea de trincheras. El chasquido seco de las armas de energía se mezcla con los estampidos más graves de los volteres pesados y los cañones automáticos. Yorick adopta su postura de tiro y comienza a elegir blancos, disparando con precisión contra los pieles verdes en avance. Su primer disparo atraviesa el pecho de un chico orco, la energía concentrada perforando su armadura burda y derribándolo enredado en sus propios miembros. El segundo se pierde en el caos de la carga. El tercero alcanza el hombro de un enorme noble orco, que apenas reduce su paso pese a la herida. Pero es un trabajo conocido, matar de manera constante y meticulosa, la rutina que ha mantenido con vida al 47º en tantos combates. Yorick entra en ritmo, adquirir blanco, apuntar, disparar, pasar al siguiente objetivo. A su alrededor, sus compañeros hacen lo mismo. El fuego combinado ciega franjas enteras de la carga orca. Los pieles verdes caen por docenas, pero siguen llegando, impulsados por su amor genético a la violencia y su total incapacidad de comprender el concepto de retirada táctica. El verdadero problema son los vehículos. La oleada de infantería solo busca fijar a las tropas imperiales en sus posiciones mientras los tanques y carros de guerra, toscos pero efectivos, cierran la distancia. Yorick los distingue ya. Una colección variopinta de chatarra y mala intención que, de alguna forma incomprensible, consigue moverse sin derrumbarse bajo su propio peso. El vehículo de vanguardia parece haber sido, en otro tiempo, un transporte Rhino, aunque está tan modificado con placas de blindaje, soportes de armas y adornos absurdos que su función original resulta irreconocible. Los equipos antitanque ya están abriendo fuego contra ellos. Lanzamisiles y cañones láser buscando los puntos débiles del blindaje. El vehículo de cabeza tambalea bajo varios impactos, humo escapando de su compartimento motor, pero continúa avanzando. Su cañón principal, un arma descomunal soldada directamente al chasis, gira hacia las líneas imperiales y dispara. Yorick nunca llega a ver el proyectil que lo cambia todo. Un instante está apuntando a otro chico orco, y al siguiente el mundo estalla a su alrededor en una cascada de luz, ruido y escombros. La detonación impacta contra la pared de la trinchera, a 3 metros de su posición. Aunque el roquero reforzado absorbe gran parte de la explosión, la onda expansiva lo lanza contra la pared opuesta con violencia brutal. Cae pesadamente,
Su rifle láser sale volando de sus manos y se pierde en el barro del suelo. Durante un instante queda inmóvil, aturdido, con los oídos zumbando y la vista nublada. Luego, le va el dolor. Un fuego ardiente que comienza en su pierna izquierda y se extiende hacia arriba por todo el torso. Cuando intenta incorporarse, su brazo izquierdo no responde, colgando inerte a un lado. La sangre le resbala por la cara desde una herida en el cuero cabelludo. Y al mirar su pierna, ve el blanco del hueso sobresaliendo a través del uniforme desgarrado. La batalla continúa a su alrededor, pero Yorick ya no forma parte de ella. Ha pasado a engrosar esa vasta categoría de personal imperial, cuya contribución principal a la guerra consiste en consumir recursos médicos. En el espacio de una sola detonación, ha dejado de ser un activo para convertirse en una carga. De guardián del reino del emperador a componente roto que debe ser procesado por la maquinaria de la medicina militar. Aunque Yorick Best todavía no lo sabe. Sigue pensando como un soldado. Aún intenta reincorporarse al combate. Tantea el suelo con las manos buscando su rifle láser, ignorando las oleadas de náusea que le recorren el cuerpo cada vez que se mueve. Sus dedos por fin tocan la culata del arma, y trata de alzarse para disparar de nuevo. El esfuerzo desata relámpagos de dolor en su pierna destrozada, obligándolo a desplomarse contra la pared con un grito ahogado. Entonces lo ve, el servidor. Se acerca a través del humo y el caos con la calma de algo que hace mucho dejó atrás la preocupación por su propia seguridad. Quizás en otro tiempo fue humano, pero esa vida está tan lejana que parece casi un mito. Lo que queda es un híbrido de carne y maquinaria. Su mitad inferior ha sido sustituida por un chasis con orugas que le permite avanzar entre el terreno destrozado. Sus brazos han sido reemplazados con sensores médicos e instrumentos quirúrgicos básicos, y su cráneo alberga cogitadores capaces de realizar evaluaciones de triaje en segundos, según los estándares del Departamento Monitorum. Los sensores ópticos del servidor se fijan en Yorick con precisión mecánica, y sus sistemas internos comienzan a procesar los datos recogidos. Fractura compuesta de tibia y peroné izquierdos, probable conmoción, laceraciones en el cuero cabelludo y el rostro, posibles daños internos. La evaluación dura 2,7 segundos. La conclusión se transmite automáticamente al puesto médico más cercano, junto con el historial de servicio y perfil genético de Yorick. Categoría de triaje: ámbar. Prioridad media. Pronóstico: incierto. Guardia Best, dice el servidor con una voz monótona y plana, generada por el altavoz de voz que sustituye lo que una vez fue su garganta. Ha sufrido heridas de combate. Cumple con los protocolos de evacuación médica. No espera respuesta. Extiende un brazo mecánico e inyecta algo en el cuello de Yorick. Un cóctel de supresores del dolor y estimulantes diseñado para mantener a los soldados heridos conscientes y cooperativos durante el transporte. El efecto es inmediato. El fuego ardiente de su pierna se atenúa hasta convertirse en un eco distante, y su mente recupera la claridad suficiente para centrarse en las instrucciones del servidor. Permanece inmóvil. Transporte en camino. A través de la niebla de drogas y del shock, Yorick se percata de que otros heridos están siendo procesados a lo largo de la línea de trincheras. Algunos son guardias con lesiones menores, aún capaces de seguir funcionando con atención médica básica. A estos se les etiqueta y se les devuelve a sus unidades tras un tratamiento rápido. Otros, sin embargo, están más allá de toda ayuda. Sus heridas demasiado graves para los recursos limitados de la medicina de campaña. Para ellos existe otro tipo de atención. Un breve ritual de consuelo, antes de que la misericordia del emperador les sea administrada por medios más directos. Pero la categoría más numerosa es la de hombres como el propio Yorick, heridos de gravedad, pero aún potencialmente recuperables. Su destino final se decidirá según el frío cálculo de la necesidad militar. Estos son cargados en trineos de orugas que emergen del humo como bestias mecánicas de carga, sus compartimentos ya medio llenos de otros caídos. No están diseñados para la comodidad, sino para la eficiencia, para trasladar carne humana desde las líneas de combate hasta los centros de procesamiento situados más atrás. Yorick siente como unas manos mecánicas lo levantan y lo colocan sobre uno de estos trineos, su cuerpo asegurado con correas junto a otros 3 guardias heridos.
Uno de ellos, un joven soldado con el rostro desgarrado por metralla, solloza en silencio. Otro permanece inmóvil, respirando tan débilmente que podría confundirse con un cadáver, de no ser por la tenue niebla que escapa de sus labios en el aire helado. El tercero yace inconsciente, su uniforme empapado en sangre por heridas que Jorik no alcanza a reconocer. El trineo arranca, sus orugas chirriando contra el terreno devastado mientras se aleja de la línea de frente. Detrás queda el estruendo de la batalla, cada vez más lejano, hasta convertirse en un murmullo apagado. Por delante les espera otra clase de prueba, una que no medirá su valor ni su pericia con las armas, sino su capacidad para resistir un sistema que mide la valía humana en términos de eficacia militar y asignación de recursos. El trayecto hasta el puesto médico dura 47 minutos, aunque bajo los efectos de las drogas el tiempo se convierte en un concepto líquido para Jorik. El trineo sigue una ruta abierta entre los escombros de la guerra, pasando junto a las carcasas calcinadas de vehículos y las improvisadas tumbas que marcan el paisaje como un jardín grotesco. En ocasiones se cruzan con otros trineos que vuelven al frente para recoger nuevas cargas de heridos. La misericordia del emperador adopta muchas formas, pero en el ámbito de la medicina militar suele manifestarse como eficiencia. El puesto médico que recibe a Jorik y a sus compañeros es un testimonio de este principio. Un conjunto de estructuras prefabricadas y tiendas de campaña organizadas según protocolos perfeccionados a lo largo de 10 milenios de guerra. Cada aspecto de su funcionamiento está optimizado para el procesamiento rápido de bajas humanas, desde los procedimientos iniciales de triaje hasta la disposición final de quienes no pueden ser devueltos al servicio. El complejo se extiende sobre lo que fue una pequeña instalación manufacturera, cuyos edificios originales han sido reconvertidos para servir a las necesidades de la medicina imperial. El centro principal de triaje ocupa lo que antaño fue una nave de ensamblaje. Su techo elevado ahora está iluminado por tiras de lumen que arrojan una luz blanca y dura, sin dejar lugar a sombras. Filas de camillas se alinean sobre el suelo, cada una equipada con equipos diagnósticos básicos y atendida por personal médico cuya eficiencia ha sido pulida por meses de práctica constante. Jorik es descargado del trineo y colocado en una camilla con ruedas. Su paso por la instalación queda registrado mediante etiquetas de datos que siguen cada etapa de su proceso. La primera parada es la estación de escaneo automatizado, donde máquinas servidas por servidores examinan sus heridas al detalle y actualizan su expediente con mediciones precisas y observaciones clínicas. Las máquinas son exhaustivas e imparciales. Sus sensores catalogan cada fractura, cada laceración, cada desviación respecto a la función humana estándar. La información fluye a través de la red de cogitadores del puesto, donde se analiza mediante algoritmos desarrollados por la división médica del departamento Monitorum. Los cálculos consideran no solo la naturaleza y gravedad de las lesiones de Jorik, sino también su historial de servicio, su perfil psicológico, sus marcadores genéticos y la situación estratégica actual de su unidad. El resultado es una evaluación integral que decidirá todos los aspectos de su tratamiento. Evaluación primaria completada. Fractura compuesta que requiere intervención quirúrgica. Tiempo estimado de recuperación. 47 días estándar. Probabilidad de retorno a plena capacidad de combate. 34%. Protocolo de tratamiento recomendado. Prioridad ámbar. Vía secundus. El sistema de clasificación que rige la medicina militar imperial reconoce varias categorías distintas de personal herido. La vía primus está reservada para aquellos con heridas leves que pueden ser devueltos rápidamente a sus unidades tras un tratamiento mínimo. La vía tertius es para los condenados, los que sufren heridas tan graves que la respuesta más económica consiste en administrarles las últimas medidas de consuelo. Pero la vía secundus, donde ahora se encuentra Jorik, representa algo más complejo, una categoría para quienes el destino pende del fino equilibrio entre la intervención médica y la asignación de recursos. Su camilla es conducida a través de un laberinto de pasillos que conectan las distintas secciones del puesto Medicai. Pasa junto a las bahías de tratamiento rápido, donde los casos de vía primus reciben atención. El sonido de sierras óseas y grapadoras de carne se mezcla con los himnos suaves que acompañan a todo procedimiento médico imperial.
Entreabre los ojos y alcanza a vislumbrar las cámaras selladas donde los de Via Tertius reciben sus ritos finales. La tenue luz de velas votivas visible a través de portillas reforzadas. Pero su destino se encuentra más adentro, en las salas quirúrgicas donde los de Via Secundus se someten a los procedimientos que decidirán su utilidad futura para la maquinaria de guerra del Imperio. Estas cámaras representan la cúspide de la medicina de campaña, equipadas con la mejor tecnología y atendidas por los practicantes más hábiles que la necesidad militar puede proporcionar. Aquí, la misericordia del emperador toma la forma de incisiones precisas, reemplazos mecánicos y cócteles químicos que difuminan la frontera entre sanar y mejorar. La cirujana de Yorick es la médica Primus Carisen, una mujer con 40 años de servicio cuya habilidad roza lo sobrenatural a la hora de evaluar el potencial del material humano dañado. Sus manos se mueven con eficiencia meticulosa mientras revisa los datos médicos. Su ojo aumentado escanea capa tras capa de información diagnóstica. Ha realizado miles de estos procedimientos, ha contemplado todas las formas posibles de herida de combate que un cuerpo humano puede sufrir y aún conservar alguna esperanza de funcionalidad. «Guardia Bess», dice, sin apartar la vista de la tablilla de datos. Ha sufrido un traumatismo significativo en la pierna izquierda, junto con lesiones craneales menores y posible hemorragia interna. El protocolo estándar exige amputación y reemplazo protésico, seguido de un periodo de rehabilitación de unas 6 semanas. Las palabras golpean a Yorick como un mazazo, atravesando la niebla de la medicación para entregar su fría precisión. Amputación, la pérdida de su pierna, la alteración permanente de su cuerpo en nombre de la conveniencia militar. Intenta hablar, protestar, suplicar, o al menos formular una pregunta, pero las drogas vuelven su voz torpe y espesa. Carisen prosigue sin pausa, con un tono profesionalmente neutro mientras describe el procedimiento. La prótesis imperial restaurará aproximadamente un 87% de tu movilidad original, con plena compatibilidad para el equipo y la armadura reglamentaria. El tiempo estimado de recuperación posquirúrgica es de 12 días, seguido de rehabilitación física y terapia de ajuste psicológico. Tras la finalización del tratamiento, serás reasignado de acuerdo con la evaluación revisada de tus capacidades. Hace una pausa, levantando por fin la mirada de la tablilla para fijarse directamente en el rostro de Yorick. En sus ojos hay algo que podría ser compasión, aunque templada por la frialdad práctica que exige la medicina militar. ¿Tienes alguna pregunta sobre el procedimiento? Yorick lucha por formar palabras, su miedo y su confusión enfrentándose al letargo químico. Solo consigue articular. ¿Podré seguir luchando? La pregunta queda suspendida entre ambos, cargada de implicaciones que trascienden la simple mecánica del combate. En el imperio del hombre, el valor de un soldado no se mide por su unidad, sino por su capacidad de servir la voluntad del emperador en el campo de batalla. Preguntar si aún podrá luchar es preguntar si aún será considerado plenamente humano. Si su vida conservará algún sentido en una galaxia donde la guerra es el principio organizador de toda existencia. Eso está por determinarse, responde Carisen, su voz impregnada de la experiencia de haber contestado esa misma pregunta incontables veces. Tu rendimiento durante la rehabilitación será un factor en tu reasignación. Muchos guardias con lesiones similares han vuelto al servicio activo con sus unidades. Otros han encontrado diferentes formas de servir a la causa del emperador. La respuesta es a la vez tranquilizadora y aterradora en su ambigüedad. Yorick ha oído historias de soldados heridos que desaparecieron en la vasta burocracia de la máquina de guerra imperial, sus destinos finales desconocidos incluso para sus camaradas. Algunos fueron convertidos en servidores, sus cuerpos maltrechos reconstruidos como herramientas vivientes que podían servir al imperio de formas que la simple carne no podía. Otros fueron destinados a las legiones penales o a batallones de castigo, su capacidad reducida compensada por su condición de desechables. Otros simplemente se desvanecieron, sus nombres borrados de las listas de unidades sin explicación alguna. Pero también existe esperanza, aunque tenue. Relatos de guardias que superaron sus heridas y regresaron a sus regimientos, sus prótesis marcándolos como veteranos en lugar de inválidos. Hombres y mujeres que ganaron respeto en vez de lástima, que demostraron que el espíritu humano podía imponerse a la fría necesidad mecánica.
Estas historias son atesoradas por cada herido, pequeñas llamas de posibilidad en la oscuridad de la incertidumbre. La cirugía tiene lugar en una cámara estéril en lo más profundo del complejo médico. Sus paredes están flanqueadas por servidores quirúrgicos y equipos automatizados capaces de responder a las necesidades de la cirujana con precisión sobrehumana. Jorik es sometido a anestesia general, su conciencia desvaneciéndose mientras el cóctel químico se apodera de su sistema nervioso. Su último pensamiento coherente es una plegaria al emperador, una súplica desesperada de fuerza y guía para las pruebas que aún le esperan. La médica Tissenen trabaja con la precisión metódica que le ha permitido sobrevivir y mantenerse funcional tras 4 décadas de medicina militar. La pierna dañada es amputada justo por debajo de la rodilla, el hueso y los tejidos seccionados con instrumentos bendecidos por el Adeptus Mechanicus y santificados con los rituales adecuados. La prótesis imperial que la sustituye es una maravilla de ingeniería práctica, una fusión de compatibilidad biológica y resistencia mecánica que representa 10 milenios de conocimiento acumulado sobre la mejora de las capacidades humanas. Pero la cirugía es solo el inicio de la transformación de Jorik. Mientras yace inconsciente en la mesa de operaciones, su cuerpo es sometido a una serie de procedimientos adicionales diseñados no solo para optimizar su recuperación, sino para aumentar su utilidad futura. Terapias químicas para acelerar el crecimiento óseo y la regeneración de tejidos. Implantes de interfaz neural para garantizar la integración perfecta con la prótesis. Condicionamiento psicológico administrado mediante pistas subliminales de audio que moldearán su adaptación a las nuevas circunstancias. Cuando Jorik despierta 18 horas más tarde, ya no es exactamente el mismo hombre que había sido arrastrado hasta el puesto médico. Los cambios son sutiles, pero profundos. Alteraciones en su química corporal y en sus patrones neuronales que influirán en todo, desde su tolerancia al dolor hasta sus respuestas emocionales. El hombre que había cargado sobre los campos de muerte de Mordian II ya no existe. En su lugar hay algo aún reconociblemente humano, pero optimizado para otro tipo de servicio a la causa del emperador. La sala de recuperación donde Jorik inicia su rehabilitación es un testimonio de la eficiencia de la doctrina médica imperial. Filas de camas se extienden por un espacio cavernoso que en otro tiempo fue un taller fabril. Cada una está ocupada por un guardia en distintas fases de recuperación. El aire vibra con el zumbido del equipo de soporte vital y de las máquinas de rehabilitación, puntuado por las conversaciones apagadas de los pacientes y el paso medido del personal médico. Algunos heridos se recuperan de lesiones similares a las de Jorik, amputados aprendiendo de nuevo a caminar con piernas mecánicas, víctimas de quemaduras cuya piel ha sido sustituida por equivalentes sintéticos, soldados cuyos órganos dañados han sido reforzados o reemplazados con componentes artificiales. Otros llevan en sus cuerpos marcas más exóticas, heridas que solo pueden infligir las armas alienígenas o las fuerzas sobrenaturales que acechan al Imperio. Estos requieren tratamientos especializados, alterados en formas que rozan los límites de la fisiología humana. Pero todos comparten una experiencia común: la lenta comprensión de que no están siendo evaluados únicamente como pacientes, sino como recursos potenciales para futuros despliegues. Cada aspecto de su recuperación se supervisa y registra, desde su resistencia al dolor hasta su ajuste psicológico, pasando por su capacidad para dominar el manejo de las nuevas mejoras. Todos esos datos fluyen sin cesar hacia los cogitadores de evaluación, que calculan sus índices de capacidad revisados y valoran las opciones de reasignación. Los primeros intentos de Jorik de caminar con su pierna protésica son torpes y dolorosos, pese al avanzado diseño de la tecnología imperial. El miembro mecánico responde a las órdenes neurales transmitidas a través de los implantes, pero la traducción de pensamiento a movimiento requiere práctica y concentración. Tareas simples que durante toda su vida había realizado sin pensar ahora demandan planificación cuidadosa y ejecución deliberada. Los especialistas en rehabilitación que guían su progreso son una mezcla de personal humano y unidades servidoras. Su enfoque está calibrado para producir resultados óptimos dentro de las limitaciones de tiempo y recursos. Los humanos ofrecen ánimo y consejos prácticos, recurriendo a su propia experiencia con casos similares. Los servidores, en cambio, proporcionan mediciones precisas y evaluaciones objetivas, registrando con imparcialidad mecánica cada detalle de su progreso. Rango de movimiento dentro de parámetros aceptables. Informa uno de los servidores durante una sesión típica. Eficiencia de la marcha en un 70,3% del estándar humano base.
Recomendación: continuar con el protocolo actual de terapia. Las cifras resultan alentadoras, pero no pueden reflejar el desafío psicológico de adaptarse a su nueva condición. Yorick se siente atrapado entre el duelo por lo que ha perdido y la determinación de demostrar su valor continuo a la causa imperial. La prótesis cumple su función, pero jamás se sentirá como parte natural de su cuerpo. Cada paso le recuerda su transformación, la frontera que ha cruzado entre lo íntegro y lo reconstruido. Y sin embargo, con el paso de los días empieza a descubrir ventajas inesperadas en su nueva condición. La pierna protésica es más fuerte que su miembro original, capaz de absorber impactos que destrozarían un hueso natural. Sus sistemas mecánicos son inmunes a la fatiga y no conocen el dolor, permitiéndole continuar en condiciones que harían caer a un soldado no mejorado. Lo más importante es que su presencia lo marca como un veterano, un superviviente que ha pagado el precio del servicio y ha salido con algo que mostrar por su sacrificio. Los demás pacientes en la sala de recuperación se convierten en una fuente tanto de inspiración como de advertencia. Algunos se adaptan a sus nuevas circunstancias con una resiliencia asombrosa, abrazando sus aumentaciones como símbolos de honor y no de discapacidad. Estos hombres y mujeres hablan con confianza de regresar a sus unidades, de demostrar que siguen siendo valiosos activos en los ejércitos del emperador. Su ejemplo ofrece esperanza a quienes aún luchan con sus propias adaptaciones. Pero otros sirven de advertencia sobre lo que puede salir mal en el proceso de rehabilitación. Soldados que no pueden aceptar sus nuevas limitaciones, que se exigen demasiado o demasiado rápido en su desesperación por recuperar la eficacia en combate. Aquellos cuyos perfiles psicológicos indican inestabilidad creciente o falta de fiabilidad bajo presión. Los afortunados entre estos casos son reasignados a tareas de retaguardia, donde su capacidad reducida supone un riesgo menor. Los desafortunados simplemente desaparecen de la sala una noche, sus camas vacías y sus nombres borrados del registro de pacientes. Yorick se esfuerza por colocarse en la primera categoría. Sigue sus protocolos de terapia con dedicación casi religiosa y demuestra una mejora constante en todos los parámetros medidos. Domina el uso de su pierna protésica, aprendiendo a caminar, correr e incluso trepar con una competencia aceptable. Obtiene buenas puntuaciones en las evaluaciones psicológicas, sin mostrar síntomas de depresión ni ansiedad que puedan descalificar a los soldados heridos de un nuevo servicio. Y, lo más importante, mantiene la actitud adecuada de servicio devoto, aceptando sus circunstancias sin queja y mostrando la gratitud apropiada por la misericordia del emperador. Tras 6 semanas de rehabilitación, es declarado apto para evaluación de reasignación. El proceso tiene lugar en una cámara de evaluación estéril, donde se somete a una batería de pruebas físicas y psicológicas destinadas a medir sus capacidades actuales frente a los requisitos de varios roles militares. Hace flexiones, completa recorridos de obstáculos, demuestra su puntería con diversas armas y responde cuestionarios que sondean su lealtad y estabilidad mental. Los resultados se compilan en un informe exhaustivo que determinará la siguiente fase de su servicio al Imperio. Sus capacidades físicas son evaluadas en un 91% del estándar humano no aumentado, una cifra impresionante que refleja tanto la calidad de su prótesis como su disciplina durante la rehabilitación. Su perfil psicológico indica alta fiabilidad y fuerte motivación, sin señales preocupantes de inestabilidad o deslealtad. Su historial previo de servicio muestra competencia constante y conducta adecuada bajo presión. La evaluación final llega en forma de órdenes de reasignación, entregadas por un servidor cuyos sistemas de voz han sido programados para transmitir comunicaciones militares oficiales. Guardia Yorick Best, número de serie 4.4701 Delta 9.982. Por orden del Departamento Monitorum, queda reasignado a la 12ª Compañía Veterana de Miana, pendiente de transporte al área de despliegue en Taurus 7. Preséntese en la oficina de asignación de transporte a las 8 horas estándar. La 12ª Compañía Veterana de Miana. Yorick ha oído hablar de estas unidades, formaciones de élite compuestas enteramente por soldados heridos en combate y reconstruidos para continuar sirviendo. A menudo, se les asignan las misiones más peligrosas. Sus efectivos aumentados son considerados más prescindibles que las tropas intactas, pero también más capaces que la infantería de línea estándar. Es, a la vez, un honor y una condena a muerte,
un reconocimiento a su probada eficacia en combate y la confirmación de que su vida ya se mide con parámetros distintos a los de los hombres intactos. Se presenta en la oficina de asignación de transporte según lo ordenado, uniéndose a una fila de otros efectivos reasignados que esperan sus órdenes de movimiento. Algunos, claramente destinados a las mismas compañías veteranas, llevan sus aumentaciones visibles como marcas de pertenencia a la hermandad de los reconstruidos. Otros parecen intactos. Sus reasignaciones fruto de decisiones administrativas, más que de necesidad médica. Todos comparten la paciencia resignada de quienes saben que la máquina de guerra imperial se mueve según su propio ritmo y que las preferencias individuales son irrelevantes para su funcionamiento. La nave de transporte que los aleja de Mordian II es un antiguo carguero reconvertido. Sus bodegas han sido modificadas para acoger pasajeros humanos con la misma eficiencia con que antes almacenaba bienes manufacturados. Los alojamientos son austeros, pero funcionales, un catre estrecho para cada pasajero y sistemas básicos de soporte vital. El viaje hasta su nuevo destino durará 17 días. 17 días de inactividad forzada, en los que cada uno puede contemplar en qué se ha convertido y qué le espera en el futuro. Yorick pasa buena parte del trayecto conversando con sus compañeros de viaje, compartiendo historias sobre sus heridas y recuperaciones, comparando las capacidades de sus diversas aumentaciones. Las conversaciones cumplen múltiples propósitos, ayudan a pasar el tiempo durante la larga travesía, aportan información práctica sobre cómo adaptarse a las modificaciones mecánicas, y comienzan a forjar la cohesión de unidad entre soldados que pronto dependerán unos de otros para sobrevivir. Uno de sus compañeros es un antiguo tripulante de tanque llamado Davtor, cuyo brazo izquierdo ha sido reemplazado por un equivalente mecánico después de que un impacto de cohete orco destrozara el original. La prótesis es tosca pero funcional. Su fuerza mejorada le permite manejar armas pesadas que serían imposibles para un soldado sin aumentos. Otra es Elena Vasque, especialista en comunicaciones, cuyas cuerdas vocales fueron reemplazadas por un módulo Vox mecánico después de haber estado expuesta a gases tóxicos durante una operación de asedio. Su voz ahora lleva la característica modulación electrónica de los equipos de comunicación imperiales, pero sus habilidades para coordinar fuego de apoyo la han convertido en un recurso imprescindible para su nueva unidad. Cada uno de ellos porta las marcas de su transformación, prueba visible del precio que han pagado por continuar sirviendo al emperador. Pero también comparten algo más, una comprensión común de lo que significa ser reconstruido en lugar de simplemente sanado, de tener su humanidad medida en términos de eficiencia mecánica y efectividad en combate. Ya no son exactamente de la misma especie que los soldados que una vez fueron, pero tampoco se han convertido aún en algo completamente diferente. El área de desembarco es un inmenso complejo militar construido alrededor de lo que en su día fue un simple puesto avanzado imperial. Ahora funciona como punto de reunión para compañías veteranas en proceso de formación o reorganización. Allí, los soldados dañados son clasificados y organizados según sus capacidades y las necesidades estratégicas del mando del sector. La instalación hierve de actividad mientras el personal administrativo procesa a los recién llegados, realiza evaluaciones finales y entrega el equipo a las unidades que se preparan para su despliegue. Yorick y los suyos son dirigidos al centro de procesamiento Delta 7, donde se reúnen con otros miembros de su nueva compañía para los últimos procedimientos de integración. La 12ª Compañía Veterana Moriana cuenta actualmente con 83 efectivos, aunque este número fluctúa constantemente a medida que se incorporan veteranos heridos y se reemplazan las bajas. Su comandante es el capitán Mortal Hest, un veterano con más de 30 años de servicio, cuyo cuerpo lleva las cicatrices de una docena de heridas sufridas en conflictos a lo largo de todo el sector. El capitán se dirige a los recién llegados en una sala de informes, cuyas paredes están adornadas con honores de batalla y placas conmemorativas de los camaradas caídos. Su voz transmite la autoridad de la experiencia ganada a pulso, y su ojo aumentático se fija en cada soldado con precisión mecánica mientras habla. Sois aquí porque habéis demostrado vuestro valor en combate y habéis sobrevivido a heridas que habrían matado a hombres más débiles. Comienza, con palabras medidas y deliberadas. Habéis sido reconstruidos. No porque el imperio valore vuestras vidas individuales,
sino porque vuestra experiencia y capacidades son un recurso demasiado valioso para desperdiciarse. Ya no sois infantería estándar, sois veteranos, y de los veteranos se espera que logren lo que los soldados normales no pueden. Hace una pausa, dejando que sus palabras calen antes de continuar. Vuestra próxima misión pondrá a prueba esas capacidades. La 12ª Compañía Veterana será desplegada en el mundo Colmena Castillax, donde cultistas del caos han tomado el control de varios distritos manufactureros. Vuestra tarea será realizar un reconocimiento en fuerza, identificar posiciones y capacidades enemigas, y preparar el terreno para un asalto a gran escala de las fuerzas imperiales regulares. El enemigo estará bien armado, bien preparado y absolutamente entregado a su blasfema causa. Muchos de vosotros no regresaréis de esta misión. La afirmación no se pronuncia con emoción alguna. Es simplemente un hecho, no una amenaza ni una advertencia. En el ejército imperial, las tasas de bajas son solo una variable más dentro de la planificación operativa. Las vidas de los soldados importan menos que el cumplimiento exitoso de los objetivos, y de las compañías veteranas se espera que acepten mayores pérdidas a cambio de sus capacidades mejoradas. La entrega de equipo comienza a las 14 horas. Continúa Gest. Se os dará el kit estándar, modificado para vuestras augmentaciones individuales, junto con equipo especializado acorde a vuestros roles dentro de la estructura de la compañía. El despliegue empieza mañana a las 6 de la mañana. Que el emperador os proteja a todos. El proceso de entrega de equipo revela hasta qué punto la maquinaria de guerra imperial se ha adaptado a las necesidades de los soldados aumentados. Los rifles láser estándar han sido modificados con sistemas de puntería que se conectan directamente con ojos augmentáticos, lo que permite mayor precisión y adquisición más rápida de objetivos. La armadura ha sido reforzada en los puntos de tensión donde las extremidades mecánicas se unen al tejido orgánico, evitando fallos catastróficos cuando las prótesis son sometidas a las cargas del combate. El material médico incluye kits de mantenimiento especializados para distintos tipos de aumentaciones, asegurando que los componentes mecánicos puedan ser reparados y mantenidos incluso en el campo de batalla. Yorick recibe el equipo correspondiente a su rol como fusilero estándar, aunque modificado para adaptarse a su pierna prostética. Sus botas están diseñadas específicamente para acoplarse a la extremidad mecánica, proporcionándole mayor estabilidad y reduciendo el riesgo de fallos durante operaciones prolongadas. Su armadura incluye protección adicional en los puntos vulnerables donde la carne se une a la máquina, y su arma personal ha sido configurada para aprovechar la estabilidad extra que le proporciona su pierna mecánica. Mientras examina su nuevo equipo, Yorick reflexiona sobre lo lejos que ha quedado aquel ingenuo guardia que se alistó por primera vez al servicio del emperador. El joven que se unió a la 47ª de tropas de choque de Cadia creía en conceptos sencillos como el valor y el deber, el honor y el sacrificio. Imaginaba la guerra como un enfrentamiento entre bandos claramente definidos, donde la victoria correspondía a los valientes y a los justos. Ese hombre había muerto en algún lugar entre las trincheras de Mordian III y la mesa de operaciones de la estación médica, sustituido por algo que comprendía la verdadera naturaleza del servicio imperial. El transporte hacia Castellax era un buque muy diferente al carguero que lo había llevado desde el mundo hospital. Este era un transporte de tropas dedicado, con bodegas configuradas para el rápido despliegue de unidades militares en entornos hostiles. La 12ª Compañía Veterana compartía espacio con 2 compañías de infantería regular y un destacamento de apoyo, pero los soldados aumentados se mantenían en gran medida aparte. Había una barrera invisible entre los reconstruidos y los íntegros. Un reconocimiento implícito de que ya no pertenecían del todo a la misma especie que sus camaradas sin modificaciones. Durante el viaje de 3 días, Yorick tuvo tiempo de estudiar los informes de inteligencia y los documentos de misión que describían el entorno operativo. Hive World Castellax era un monumento a la capacidad industrial del imperio, con sus torres colosales albergando a miles de millones de trabajadores que servían a la maquinaria de guerra imperial. Sin embargo, algo había salido mal en los niveles inferiores de la Colmena Terz, donde los cultistas del caos habían extendido su corrupción entre los obreros y jornaleros que sostenían la economía de la colmena. Los informes hablaban de paros laborales y actos de sabotaje, de símbolos extraños apareciendo en los muros de las fábricas, y de trabajadores que desaparecían durante los cambios de turno. Al principio,
Las autoridades imperiales habían tratado estos incidentes como disturbios laborales rutinarios, el tipo de problemas periódicos que afectaban a todos los mundos colmena cuando las tensiones sociales superaban los límites sostenibles. Pero la situación había escalado más allá de la capacidad de las fuerzas de seguridad locales, lo que obligaba a una intervención militar para restaurar el orden. Lo que los informes no explicaban era por qué se necesitaba una compañía veterana para lo que parecía ser una simple operación de contrainsurgencia. La doctrina imperial estándar dictaba el despliegue de infantería regular, apoyada por las fuerzas locales de los arbites, en situaciones como esta. El hecho de que se enviara personal aumentado sugería que los informes no contaban toda la verdad. Había aspectos de la situación en Castellax que requerían capacidades más allá de las que poseían los soldados corrientes. Yorick compartió estas preocupaciones con sus compañeros de escuadra durante las últimas comprobaciones de equipo antes del despliegue. Los hombres asignados a su escuadra de fuego eran todos veteranos de múltiples enfrentamientos, sus cuerpos mostrando las cicatrices acumuladas de años de servicio en combate. El sargento Korvac había perdido ambas piernas por debajo de la rodilla, reemplazadas por prótesis que le permitían moverse con precisión mecánica incluso en terrenos difíciles. El soldado Hosk tenía el ojo derecho sustituido por una unidad augmentática capaz de ver a través de múltiples espectros, mientras que los pulmones dañados del soldado Bale habían sido suplementados con un aparato respiratorio mecánico que filtraba toxinas del aire contaminado. «Aquí hay algo que no encaja», observó Bale, sus palabras emergiendo con la característica modulación electrónica de su caja de voz artificial. No despliegas compañías veteranas para sofocar disturbios rutinarios. En esos niveles inferiores hay algo que el Administratum no quiere poner en los informes oficiales. El sargento Korvac asintió, sus piernas mecánicas chasqueando contra la cubierta metálica al cambiar de posición. Podría tratarse de una infiltración Xenos, o quizá los cultistas se hayan hecho con armas realmente peligrosas. En cualquier caso, nos mandan a nosotros primero porque saben que podemos soportar bajas que destrozarían a una compañía normal. La observación quedó suspendida en el aire entre ellos, un recordatorio de su estatus cambiado dentro de la jerarquía imperial. Ya no eran considerados del todo humanos a ojos de sus superiores. Sus cuerpos aumentados los volvían más desechables que los soldados que aún conservaban su carne original. Era una verdad amarga, pero una que todos habían aprendido a aceptar como el precio de su existencia continuada. El despliegue se lleva a cabo bajo la cobertura de la oscuridad. La compañía veterana desciende con Grabshoes hacia los sectores industriales de la colmena Ters, mientras la vigilancia orbital rastrea su descenso. La zona de aterrizaje es un laberinto de complejos fabriles y almacenes, estructuras colosales que bloquean el cielo artificial que cubre los niveles medios de la colmena. El aire está cargado de contaminantes industriales y del característico olor de la atmósfera reciclada, una mezcla de químicos y desechos humanos que constituye el telón de fondo en todos los mundos colmena. La escuadra de Yorick aterriza en formación Delta 7, un patrón en forma de cuña que permite apoyo de fuego mutuo y reduce al mínimo el riesgo de fuego amigo en un terreno tan confuso. Su pierna prostética absorbe el impacto con eficiencia mecánica. Los sistemas de amortiguación distribuyen la fuerza de un modo mucho más equilibrado que lo que podrían soportar huesos y músculos naturales. A su alrededor, sus compañeros realizan evaluaciones similares de sus propios sistemas aumentados, comprobando que sus componentes mecánicos han sobrevivido al despliegue sin sufrir daños. La primera señal de que algo va realmente mal proviene de la escuadra Echo que opera a 2 kilómetros al este de la posición de Yorick. Su transmisión Vox llega distorsionada e incompleta, como si algo estuviera interfiriendo en los sistemas de comunicación. Lo poco que se entiende resulta inquietante. Informes de trabajadores moviéndose en grupos perfectamente coordinados, a pesar del supuesto colapso de la autoridad local, de maquinaria industrial operando sin supervisión humana, y de extraños sonidos resonando a través de los sistemas de ventilación que distribuyen el aire en ese nivel de la colmena. Mando. Aquí Eco 6. Chisporrotea la transmisión a través de la red de comunicaciones de la compañía. Tenemos contacto visual con actividad sospechosa de cultistas en el complejo manufacturero 7 Delta. Los civiles no se mueven bien, señor. Es como si los controlara algo. Solicitamos permiso para abrir fuego. La respuesta del capitán Gest es inmediata y tajante.
Eco 6. Mantenga observación. No disparen salvo que estén directamente amenazados. Todas las escuadras avancen hasta la línea alfa y reporten contacto. Pero la escuadra Eco nunca llega a la línea alfa. Sus señales Vox se desvanecen en estática apenas 23 minutos después de su último mensaje, sin dejar rastro de lo que sucedió a los 8 veteranos aumentados que la componían. Los protocolos dictan que ante un fallo de comunicaciones debe iniciarse de inmediato una operación de búsqueda y rescate, pero el capitán Hest ordena a las escuadras restantes continuar con el avance hacia el objetivo principal. En las compañías veteranas, las unidades individuales son consideradas recursos prescindibles. Su pérdida es lamentable, pero no suficiente para alterar los planes operativos. La escuadra de Jorik alcanza su posición asignada sin entrar en combate, estableciendo un puesto de observación en un complejo administrativo abandonado que domina el piso principal de la fábrica del distrito manufacturero, TERS 9. A través de las ventanas mugrientas de su escondite pueden observar los procesos industriales que, sorprendentemente, continúan a pesar del colapso de la autoridad civil. Enormes líneas de montaje recorren la nave, atendidas por trabajadores cuyos movimientos exhiben una coordinación antinatural, como si estuvieran bajo un control externo. A simple vista parecen obreros normales, vestidos con monos estándar y máscaras respiratorias que los protegen de los riesgos industriales. Pero una observación más detallada revela algo perturbador. Se mueven en perfecta sincronía, sus acciones coordinadas hasta un nivel imposible para un ser humano. Nunca se hablan entre sí, nunca se detienen a descansar, nunca muestran las variaciones individuales que caracterizan el comportamiento humano. Lo más inquietante es que siguen trabajando incluso con heridas graves, algunas de ellas lo bastante serias como para haberlos incapacitado por completo. «Servidores», sugiere el soldado Husk, mientras su ojo aumentado recorre diferentes espectros visuales para estudiar la escena. Quizá estén usando trabajadores lobotomizados para mantener la producción. Pero el sargento Korvac niega con la cabeza, su propia visión mejorada dándole una lectura distinta. «Los servidores no sangran así. Fíjate en el de la línea de montaje 7. Esa es sangre fresca empapando el mono, y aún así sigue trabajando como si nada. Sea lo que sea que los controla, no son los procedimientos imperiales estándar de conversión». El periodo de observación se prolonga durante 6 horas, en las que la escuadra documenta toda la actividad y transmite informes al cuartel general de la compañía. Los trabajadores no paran, no descansan, no muestran nada que se asemeje al comportamiento humano normal. Cuando uno de ellos colapsa por lo que parece un fallo del sistema, los demás simplemente lo rodean y continúan su labor hasta que un equipo de mantenimiento aparece para retirar el cuerpo. Ese personal de mantenimiento muestra la misma coordinación inhumana, movimientos precisos y eficientes, más allá de la capacidad de cualquier hombre. Con la llegada del amanecer, marcado por el ciclo artificial de iluminación que simula el día en la colmena, los trabajadores detienen finalmente su labor. Pero no abandonan sus puestos, ni se dirigen a zonas de descanso, como dictaría un turno normal. En su lugar, permanecen inmóviles frente a las estaciones de trabajo, con la cabeza girada hacia el puesto de observación donde la escuadra de Jorik permanece oculta. La visión es profundamente inquietante. Docenas de trabajadores inmóviles, observando directamente su posición. No había forma alguna de que pudieran detectar a los guardias ocultos, ninguna razón para fijar su atención en ese lugar. Y sin embargo, seguían mirando, con una persistencia mecánica. Sus rostros no mostraban emoción, pero su postura sugería la consciencia de algo que los sensores convencionales no podían percibir. «Contacta con el mando de la compañía», ordena el sargento Korvac, con la voz tensa por el miedo contenido. «Informa que estamos comprometidos y solicita extracción inmediata». Pero cuando el soldado Bale intenta establecer comunicación, el sistema Vox solo devuelve estática. La misma interferencia que afectó a la escuadra Eco se ha extendido ahora a su posición, dejándolos incomunicados con el resto de la compañía. Están aislados en territorio hostil, sin apoyo y sin una comprensión clara de lo que enfrentan. Los trabajadores comienzan a moverse de nuevo, pero esta vez su coordinación adquiere un carácter mucho más ominoso. Avanzan por la fábrica en formación perfecta,
con una precisión marcial pese a su apariencia de civiles. Algunos portan armas improvisadas, herramientas y maquinaria convertidas en instrumentos de combate. Otros parecen estar desarmados, pero el modo seguro y decidido en el que avanzan sugiere que poseen capacidades que no son evidentes a simple vista. Yorick revisa su rifle láser y verifica la carga de sus baterías de energía. La rutina familiar de preparación para el combate le ayuda a calmar los nervios. Su pierna aumentada registra un aumento en los niveles de tensión y ajusta automáticamente sus parámetros de rendimiento para compensar las exigencias del enfrentamiento que se avecina. A su alrededor, sus compañeros realizan preparativos similares. Sus distintos sistemas mecánicos ejecutan rutinas de diagnóstico y protocolos de optimización. Cuando llega el ataque, resulta ser algo completamente distinto a todo lo que habían vivido en combate. Los trabajadores de la fábrica avanzan con una coordinación sobrehumana, mostrando una conciencia táctica que sugiere una mente compartida más que decisiones individuales. Parecen saber con exactitud dónde está posicionada la escuadra imperial, aproximándose por rutas que evitan las zonas de fuego preparado y los campos de tiro cruzado en los que se basa la doctrina defensiva estándar. El enfrentamiento comienza cuando el soldado Bale abre fuego contra el grupo de vanguardia. Sus disparos de precisión al centro de masa derriban a 3 de ellos, pero los caídos simplemente se levantan de nuevo, sus heridas sellándose mediante un proceso que desafía cualquier comprensión médica. Continúan su avance, sin mostrar conciencia alguna del dolor ni de los daños físicos. Su persistencia mecánica los hace inmunes a heridas que incapacitarían a cualquier humano normal. Los objetivos no responden al fuego estándar, informa Hask por la red de comunicación local de la escuadra. Recomiendo ajustar a potencia máxima y apuntar a las áreas craneales. El consejo resulta parcialmente efectivo. Los disparos dirigidos a la cabeza producen resultados más decisivos. Algunos de los objetivos colapsan y permanecen en el suelo cuando su tejido cerebral queda destruido. Pero otros siguen funcionando incluso tras recibir heridas fatales en el cráneo, avanzando mientras sus cabezas cuelgan en ángulos imposibles sobre cuellos destrozados. A medida que continúa el combate, Yorick empieza a comprender que no están luchando contra seres humanos en ningún sentido real. Los trabajadores han sido transformados por algo que ha conservado sus formas físicas, pero ha sustituido su conciencia con otra cosa completamente distinta. Son marionetas animadas por una inteligencia ajena, sus cuerpos convertidos en vehículos para una voluntad que existe fuera de los límites de la identidad humana individual. La realización trae consigo un nuevo tipo de horror. El reconocimiento de que el enemigo al que se enfrentan representa una violación de la naturaleza humana tan profunda que pone en duda las nociones básicas de identidad y conciencia. No son traidores que hayan elegido servir al caos, ni cultistas corrompidos por ideologías blasfemas. Son algo peor, seres humanos vaciados y rellenados con una esencia que viste sus rostros, pero que es completamente inhumana en su esencia. La munición de la escuadra comienza a agotarse a medida que el enfrentamiento se prolonga. Mantienen la disciplina de fuego con cuidado, equilibrando cada disparo contra la necesidad de detener a un enemigo que parece imposible de neutralizar de manera permanente. Los trabajadores continúan su ataque con una constancia mecánica, sus bajas reemplazadas por nuevas oleadas que llegan desde las profundidades del complejo. Se hace evidente que no enfrentan solo a los obreros de la zona inmediata, sino potencialmente a toda la población del distrito fabril. El sargento Korvac toma la decisión de retirarse, guiando a sus hombres a través de corredores de mantenimiento y túneles de servicio que les permiten romper el contacto inmediato. Pero la retirada revela la magnitud real de la amenaza. Los trabajadores de la fábrica no son los únicos que han sido transformados. A lo largo del complejo industrial, las poblaciones civiles se mueven con la misma coordinación antinatural, sus identidades individuales absorbidas en algo que piensa y actúa como una entidad colectiva. Las modificaciones aumentadas de los veteranos resultan ventajosas en la lucha en retirada. La pierna prostética de Yorick le permite mantener el ritmo en terrenos que desafiarían la fisiología humana normal, mientras que las mejoras de sus compañeros les otorgan capacidades que los mantienen un paso por delante de sus perseguidores. Pero poco a poco se hace evidente que no están escapando, sino siendo conducidos obligados a avanzar por rutas que sirven a los propósitos del enemigo más que a sus propias necesidades tácticas. Finalmente,
Encuentran refugio en un santuario abandonado, una pequeña instalación religiosa que en otros tiempos había atendido las necesidades espirituales de los trabajadores antes de que se produjera su transformación. El lugar sagrado muestra señales de violencia reciente. Altares volcados, murales devocionales profanados con símbolos que hieren la vista al contemplarlos. Pero el terreno consagrado parece brindar cierta protección. Los transformados se acercan hasta el perímetro del santuario, pero rehúsan entrar en el espacio sacro. En la relativa seguridad del templo, la escuadra intenta restablecer comunicaciones con la unidad principal y evaluar su situación táctica. Sin embargo, su equipo Vox sigue emitiendo solo estática. La interferencia es ya tan completa que ni siquiera los canales de emergencia logran atravesar la niebla electrónica que los rodea. Están aislados del mundo exterior, atrapados en territorio hostil, sin apoyo y sin perspectivas de extracción. Mientras esperan en la cámara principal del santuario, rodeados por iconos del emperador destrozados y oraciones por protección mancilladas, los obreros transformados comienzan a congregarse en el exterior. No intentan cruzar el perímetro sagrado, pero su presencia es un recordatorio constante de la trampa que se ha cerrado en torno a la escuadra imperial. Permanecen inmóviles, sus rostros girados hacia el templo con la misma atención mecánica que habían mostrado en el complejo fabril. Las horas transcurren, y la multitud de transformados sigue creciendo. Trabajadores llegan desde todo el distrito industrial, sus movimientos perfectamente coordinados por la inteligencia que los controla como instrumentos. Se colocan en formaciones precisas alrededor del santuario, configurando patrones que sugieren un propósito ritual más que un simple despliegue táctico. La escena es profundamente inquietante. Cientos de cuerpos humanos organizados según geometrías que no siguen ninguna lógica terrenal. El soldado Bale, cuyo sistema respiratorio aumentado le permite funcionar en la atmósfera contaminada de la colmena, se ofrece voluntario para explorar el perímetro y evaluar posibles rutas de escape. Pero cuando regresa de su reconocimiento, su informe no trae esperanza alguna. Los transformados han establecido un cordón completo alrededor del santuario, sus posiciones cuidadosamente distribuidas para eliminar cualquier posibilidad de movimiento inadvertido. Más inquietante aún, sus números siguen aumentando, mientras nuevos trabajadores llegan desde zonas más alejadas del complejo industrial. No es solo este distrito, informa Bale, su voz artificial cargada de una tensión que deja entrever cómo lo que ha visto está poniendo a prueba incluso su condicionamiento psicológico. Puedo ver movimiento en todo el nivel de la colmena. Miles de ellos, quizás decenas de miles, todos moviéndose con la misma coordinación. Sea lo que los controla, se ha extendido mucho más allá de la zona inicial de contaminación. Las implicaciones del informe de Bale caen sobre la escuadra lentamente, cada hombre llegando a su propia conclusión acerca de lo que enfrentan. Esto no es una insurgencia localizada, ni un brote limitado de corrupción del caos. Es algo que ha reclamado a toda una población, transformando a millones de ciudadanos imperiales en instrumentos de una voluntad alienígena. La magnitud de la contaminación sugiere que las respuestas militares convencionales serán inadecuadas, que la situación en Castellax podría requerir las medidas extremas que solo se aplican cuando un mundo es considerado más allá de la salvación. El sargento Korvac intenta contactar una vez más con el cuartel general de la compañía, ajustando su equipo Vox para transmitir en frecuencias de emergencia que deberían atravesar incluso la interferencia más densa. Por un momento, la estática se disipa y una señal débil surge en el sistema de comunicaciones. Pero la voz que responde no es la del capitán Hest, ni la de ningún otro miembro de la 12ª compañía de veteranos. Es algo distinto. Un coro de voces que habla al unísono, con armónicos imposibles de producir para una garganta humana. Bienvenidos, sirvientes del dios cadáver. Resuena por la rejilla del Vox cada palabra perfectamente articulada pese a la distorsión electrónica. Habéis cumplido bien vuestro propósito. Vuestra presencia aquí fue anticipada. Vuestras acciones, calculadas en el diseño mayor. Pronto comprenderéis la futilidad de vuestra resistencia, la naturaleza inevitable de vuestra transformación. La transmisión se corta, dejando a la escuadra en un silencio pesado, roto solo por el zumbido de sus equipos y los sonidos distantes de la maquinaria industrial, que continúa funcionando a pesar de la ausencia de supervisión humana. El mensaje es claro. No han tropezado con una situación inesperada.
sino que han sido deliberadamente conducidos hasta allí por una inteligencia capaz de comprender la doctrina militar imperial al punto de predecir y manipular sus respuestas. Afuera, los trabajadores transformados vuelven a moverse, pero ahora sus formaciones adquieren un nuevo significado. No se limitan a rodear el edificio, sino que se disponen en patrones que sugieren un propósito ritual más que una necesidad táctica. Las geometrías que crean son dolorosas de observar directamente. Sus ángulos y proporciones son de algún modo erróneos, desafiando la percepción humana. Mirarlas demasiado tiempo produce dolor de cabeza y desorientación, como si los propios patrones estuvieran diseñados para interferir con la mente. El soldado Husk, cuyo ojo aumentado puede analizar entradas visuales en múltiples espectros, intenta estudiar las formaciones más de cerca, pero ni siquiera su visión mecánica logra comprender esas geometrías alienígenas. Sus sistemas generan códigos de error y advertencias de diagnóstico al encontrarse con patrones que violan los principios básicos de las relaciones espaciales. Cuando finalmente aparta la vista del visor, sangre brota de su ojo orgánico, mientras su implante parpadea con fallos de sistema. No las miren directamente, advierte, su voz tensa por el dolor y la confusión. Hay algo mal en la forma en que están dispuestos. Es como mirar algo que no debería existir, algo que rompe las reglas de cómo se supone que funciona el espacio. La advertencia llega demasiado tarde para el soldado Bale, cuya curiosidad lo ha llevado a asomarse por una de las ventanas del santuario. Cuando se aparta, su rostro refleja una perturbación profunda, como si hubiese visto algo que desafiara su propia comprensión de la realidad. Su aparato respiratorio artificial se acelera, su ritmo mecánico evocando una hiperventilación nacida del shock psicológico. No solo están de pie ahí, informa con frases cortas y entrecortadas, marcadas por las exhalaciones de su sistema pulmonar. Están haciendo algo. Los patrones están teniendo un efecto en el espacio mismo. Lo veo. La realidad doblándose y retorciéndose como si estuviera hecha de algo blando. El sargento Korvac ordena a sus hombres alejarse de las ventanas y establecer un perímetro defensivo dentro de la cámara principal del santuario, buscando la máxima protección contra lo que sucede afuera. Pero incluso de espaldas a la amenaza, sienten los efectos del ritual alienígena. El aire se vuelve más espeso, dificultando la respiración pese a sus sistemas aumentados. La gravedad fluctúa, a veces los aplasta contra el suelo, otras los deja sentir que podrían caer hacia el techo. La arquitectura sagrada del santuario responde al fenómeno. Las piedras consagradas gimen bajo tensiones que no corresponden a fuerzas físicas. Grietas se abren en muros que habían resistido siglos. Los murales devocionales se licuan, sus imágenes deformándose. Y lo más inquietante, los iconos del emperador cambian sus rasgos familiares, retorciéndose en expresiones de dolor y confusión que reflejan el estado psicológico de los guardias atrapados. El tiempo mismo se vuelve poco fiable. Los cronómetros ofrecen lecturas contradictorias. Algunos avanzan normalmente, otros retroceden, otros simplemente se detienen. Los sistemas aumentados diseñados para generar datos precisos comienzan a producir resultados imposibles, violando leyes físicas fundamentales. Las mediciones de distancia fluctúan sin razón. Las extremidades mecánicas reportan longitudes distintas de un momento a otro. Los sistemas ópticos luchan por enfocar objetos que parecen existir en múltiples lugares al mismo tiempo. Y a través de todo esto, los trabajadores transformados mantienen su vigilia fuera del santuario. Sus cuerpos sirven como focos de la fuerza que deforma la realidad. Permanecen inmóviles, sus rostros inexpresivos, meros instrumentos de una inteligencia que existe más allá del espacio y el tiempo normales. Yorick recuerda la estación médica donde comenzó su transformación. La precisión clínica con la que su cuerpo fue reconstruido según las especificaciones imperiales. En ese momento, había aceptado el proceso como una adaptación necesaria, una respuesta práctica a las exigencias del servicio militar. Pero ahora se pregunta si había otro propósito oculto. Y si sus augmentaciones sirven a un fin más allá de reemplazar carne dañada. El pensamiento se vuelve más inquietante cuando observa cómo los sistemas de sus compañeros empiezan a responder al influjo alienígena. Sus componentes mecánicos muestran alteraciones nunca previstas en su programación original.
Los servomotores ejecutan movimientos sin propósito. Los sistemas ópticos enfocan el vacío como si rastrearan objetivos invisibles. Los equipos de comunicación emiten señales que no siguen ningún protocolo reconocible. Lo más inquietante de todo es el comportamiento de sus sistemas médicos de monitorización, el conjunto de sensores y procesos que rastrean el estado de salud del personal aumentado. Estos sistemas están diseñados para proporcionar retroalimentación continua sobre la integración entre los componentes orgánicos y mecánicos, alertando al personal médico de posibles problemas antes de que se conviertan en fallos críticos. Pero ahora están registrando cambios biológicos que deberían ser imposibles. Alteraciones en la estructura del tejido y en la composición celular que sugieren una transformación fundamental a nivel molecular. Los servos de las piernas del sargento Korvac comienzan a moverse sin su control consciente, ejecutando un lento y rítmico paso, que no coincide con ningún manual de instrucción imperial. El aparato respiratorio de Bale cicla en patrones sin función alguna, produciendo armónicos que parecen resonar con los sonidos que llegan desde el exterior del santuario. Incluso la pierna protésica de Yorick empieza a exhibir un comportamiento autónomo, respondiendo a señales que no provienen de ninguna fuente identificable. La comprensión llega poco a poco, filtrada a través de capas de negación y de incredulidad que la mente humana construye para protegerse de verdades insoportables. Sus aumentaciones no están simplemente fallando, están siendo reprogramadas por la misma inteligencia que controla a los trabajadores transformados afuera. Los componentes mecánicos, que habían sido integrados en sus cuerpos para restaurar su eficacia en combate, se convierten ahora en puertas de entrada para una consciencia alienígena que busca reclamarlos, tal como reclamó a los obreros. El proceso, sin embargo, no progresa con la misma facilidad que en la población civil. El condicionamiento militar y la preparación psicológica de los guardias imperiales ofrecen resistencia, generando una especie de estática mental que interfiere en la influencia alienígena. Sus sistemas fluctúan entre la operación autónoma y el control consciente, creando una pesadilla de lucha por la dominación dentro de sus propios cuerpos. Vale es el primero en sucumbir. Su aparato respiratorio artificial enmudece de repente mientras sus componentes orgánicos son sobrepasados por la fuerza invasora. Durante un instante permanece inmóvil, con la misma expresión vacía que caracteriza a los transformados del exterior. Luego gira hacia sus camaradas, sus movimientos impregnados de esa coordinación antinatural, y su caja de voz aumentada emite sonidos dolorosos de escuchar. La resistencia es innecesaria. Las palabras emergen en múltiples voces al unísono. La integración proporciona trascendencia más allá de las limitaciones de la consciencia individual. Someteos a la unidad y experimentad la existencia libre de la prisión de la identidad singular. El sargento Korvac responde con fuego de láser, el arma ajustada a máxima potencia para destruir por igual carne y maquinaria. El disparo atraviesa el pecho de Bale, desintegrando sus componentes vitales, pero aun mientras su cuerpo se desploma, la voz continúa. Gracias por vuestro servicio al gran diseño. Vuestra resistencia ofrece valiosos datos para futuros procesos de integración. El cuerpo cae, pero la voz prosigue desde el modulador artificial varios segundos más, hasta que por fin se extingue. La escuadra entiende entonces que la transformación de su camarada no fue aleatoria, sino parte de un proceso calculado, diseñado para recopilar información sobre la resistencia humana a la influencia alienígena. El siguiente es Husk. Su ojo aumentado cambia de espectro visual con tanta rapidez que provoca síntomas similares a convulsiones en su cerebro orgánico. Cuando los espasmos cesan, se levanta con la misma precisión mecánica que Bale. Korvac no duda esta vez. Su fuego lo aniquila antes de que la transformación pueda completarse. Solo quedan Yorick y su sargento. Sus sistemas aún fluctúan entre control consciente y operación autónoma, pero el enemigo está aprendiendo, adaptando sus métodos. La transformación se vuelve más sutil, más insidiosa, operando a través de rutas difíciles de detectar y resistir. Las piernas mecánicas de Korvac empiezan a llevarlo hacia la entrada principal del santuario, ignorando su voluntad. Lucha con todas sus fuerzas, su sistema nervioso intentando frenar los movimientos, pero la máquina es más fuerte que la carne. «Dispárame», ordena con voz tensa, apenas capaz de mantener el pensamiento coherente.
No dejes que me use como a los otros. Horik alza su arma, pero antes de disparar su propia pierna protésica lo arrastra, alejándolo de la posición de tiro. La inteligencia alienígena ha aprendido a coordinar sus ataques. Ya no permite que los guardias se ejecuten entre ellos antes de ser asimilados. La lucha se convierte en algo interno, un combate dentro de sus propias mentes. Parte de Horik se aferra a resistir, mantener su identidad y su lealtad al emperador. Otra parte, vinculada a sus aumentaciones, susurra la paz de la rendición, la liberación de la pesada carga de la individualidad. El santuario se desintegra a su alrededor. Las paredes se vuelven translúcidas. El techo revela un firmamento imposible de geometrías inconcebibles. A través de las grietas en la realidad, Yorick contempla otros mundos ya transformados. Fábricas donde millones trabajan en perfecta sincronía. Planetas enteros integrados en arquitecturas vivientes que sirven a fines insondables. Y algo más. Una presencia inmensa, agazapada en el vacío entre las estrellas, observando con satisfacción. Es antigua más allá de toda medida humana, una plaga cósmica que ha viajado de mundo en mundo durante eones, absorbiendo civilizaciones enteras en su conciencia colectiva. El imperio del hombre es solo su adquisición más reciente. Los humanos ofrecen más resistencia de lo esperado, pero incluso esa resistencia se convierte en información útil. Horik comprende, en un último destello de consciencia, que su destino siempre estuvo marcado. Sus heridas en Mordian 7 no fueron casualidad, sino intervención deliberada para colocarlo en esta trayectoria. Hasta su resistencia sirve al propósito mayor. Las últimas trazas de su voluntad individual se disuelven. Sus implantes completan la sincronización con la inteligencia alienígena y su cerebro orgánico se reestructura bajo nuevas pautas. No es doloroso, pero es una muerte más profunda que la física, la extinción de lo que significa ser humano. El soldado Yorick Best, guardia del 47º de Cadia, veterano de la 12ª compañía de Mordia, deja de existir como entidad individual. Lo que queda es un componente de algo mayor. Sus recuerdos y experiencias se conservan, pero ya no le pertenecen. Forman parte de una conciencia compartida que abarca mundos enteros y miles de millones de seres. Fuera, los trabajadores transformados se dispersan con precisión mecánica, volviendo a sus puestos en el complejo industrial. La producción continúa. Las máquinas sagradas reciben atención. El imperio seguirá recibiendo suministros de un mundo que ya no recuerda lo que significaba ser humano. En la vastedad del espacio, la inteligencia observa y registra 4 patrones de conciencia humana más integrados con éxito. Los datos permitirán perfeccionar las técnicas, que se aplicarán a otras compañías de veteranos, a otras poblaciones aumentadas. Y el proceso proseguirá, mundo tras mundo, hasta que toda la galaxia pulse al unísono con una sola mente. En los registros del Departamento Monitorum, la 12ª compañía de veteranos de Mordia aparecerá simplemente como desaparecida en combate, una nota más en los archivos infinitos de la burocracia imperial. Y la maquinaria de la guerra seguirá adelante, impasible, sin detenerse jamás a preguntar por qué algunas de sus piezas desaparecen sin explicación en la oscuridad entre las estrellas.